Hace unos meses hablaba con unos colegas también, les decía, pues nada grande empezó grande, lo grande también fue pequeño, todo empieza pequeño. Disfruta, es como los hijos, tú y yo tenemos niños chiquitos, entonces hay que disfrutar el niño de 0 a 5, el niño de 5 a 10, de 10 a 15, y saber que cuando tenga 15 ya no puedes estar diciendo, ay, yo anhelo cuando tenía 5. No, tienes que aprovechar sus etapas. Exactamente pasa con la iglesia. La iglesia empieza pequeña, 5, 10, no sé cuántas personas podamos iniciar, pero siempre iniciarán chiquitos. Disfruta esa etapa porque llegará el momento en que serán 20, serán 30, Dios te seguirá bendiciendo, serán 50. Disfruta esos 50, edifícalos, trabaja con ellos lo mejor que se pueda, dar lo mejor de ti. Luego pasarás a 100, luego pasarás a 500. Disfruta cada etapa, porque cada etapa de la iglesia como cuerpo es interesante y es gozosa, sin estar tan presionado por forzar el crecimiento. No, el crecimiento se da de manera natural. No, y creo que hay de pronto dos cosas que yo quiero como apuntar en esta conversación. Yo sé que van a servir de edificación, ¿no? Yo sé que sí. Primero, pues, identificar que verdaderamente sea mi llamado, ¿no? Ajá. Sí, porque pues si yo estoy haciendo algo que no me llamaron a hacer, ¿sí? Puedo ser de que no sea pastor, de pronto sea un evangelista, sea un maestro, sea un profeta, y de pronto yo me encajé a que era un sea pastor, un político, sí, sea un empresario, sea un empresario, otra sí, cosa. sacándolo del contexto de la iglesia, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo de pronto me encierro en algo que no soy, pues obviamente no voy a fluir. Sí. Y ahí voy a tener mis problemas existenciales, ¿cierto? Claro. Sí, qué bueno de pronto que uno tenga a alguien que le diga a uno, o sea, y con toda sinceridad le diga a uno, es que tú no eres pastor, tú no eres evangelista. ¿Sabe? Ahora que dices eso me acuerdo, ayer coincidencialmente escuchaba a Juan Carlos Harrigan que decía, Dios no está comprometido con tus deseos, Ajá. Dios está comprometido con su propósito y con su palabra. Y yo quedé, eso es verdad. Muchos de nosotros somos muy caprichosos y queremos que Dios cumpla, es nuestro deseo. Y Dios no está comprometido con el deseo, Dios está comprometido es con su propósito y con su palabra, que esa promesa se cumpla. Entonces ahí está lo que tú dices. Debes tener claridad acerca de a qué te llamó el Señor, Claro. qué es lo que tienes como llamado. Y si vamos a hablar de pastores como tal, de pronto para encerrarlo en el gremio de nosotros, ¿cierto? El pastor debe tener una marca que debe ser visible y que uno debe identificar. Sí. Y es que el pastor debe tener la capacidad de alimentar al pueblo. Amén. ¿Sí? Esa es la marca más grande que tiene el pastor. Sí, ¿Sí? O sea, si yo no tengo la capacidad como papá o como hombre, llamémoslo de esa manera, de poder alimentar a unos hijos, ¿para qué los tengo? Así O sea, es. o sea, todavía no tengo la capacidad bueno, no voy a meterme más allá porque pues, el tema es ministro, ¿sí? Pero yo tengo que identificar mi llamado, ¿cierto? Si mi llamado es otro, pues yo lo desarrollo y quizás no puedo estar yo desenfocado. Entonces, esa sería la primera, ¿no? O sea, digo, necesito identificar verdaderamente si Dios me llamó al pastorado. Si yo eso lo tengo claro, contento con lo que Dios me llamó, Sí. ¿cierto? Porque Dios me dio una responsabilidad, creo que la más grande que hay en el universo, Total. ¿sí? Que es cuidar la grey del Señor, ¿cierto? Alimentarla, amarla, ¿cierto? Esa es una confianza que Dios nos entregó a nosotros, ¿cierto? Ahora, la segunda es, si yo no soporto la presión cuando no tengo nada, soportaré la presión cuando lo tengo todo. Wow. ¿Sí? Eso está muy bien otra vez. Claro, si yo no soporto la presión cuando no tengo nada, ¿cierto? Porque al final el hecho de no tener nada pues genera una presión, llamémoslo así, claro. ¿cierto? O sea, y sernos sinceros y sin ser existencialistas y ser idealistas, yo tengo un salón para 100 y van 20, pues yo me siento mal, ¿cierto? Claro, pues yo quisiera ver el salón lleno, ¿cierto? Claro. Entonces, y eso es una presión que me va a mí a hacer, voy a seguir en esto, no lo voy a seguir haciendo, Sí. ¿cierto? Entonces voy a tener ese desafío. Entonces, si no aguanto yo la presión de no tener nada, voy a poder aguantar el peso de tenerlo todo. ¿Sí? Porque se necesita más carácter para tener todo, Claro. que para no tener nada. Totalmente. ¿Cierto? Porque tú no tienes nada y apagas, te vas, ¿cierto? Y no pasó nada. Y listo, ¿cierto? Pero cuando tú tienes todo, ¿cierto? No solamente tienes la presión de la gente que te rodea y que te manda y te exige, ¿cierto? Sino tienes la presión de lo que Dios te entregó, Sí. ¿sí? Y algo que a mí nos enseña mi pastor y me enseña mi pastor es, no hay nada más grande y destructivo que lo que Dios le da a una persona. Wow.
Parece irónico, pero por ejemplo, Sí. Satanás no se perdió en una discoteca, Luzbel no se perdió en una discoteca, Total. ¿cierto? Luzbel se perdió ¿en dónde? En el cielo, ¿cierto? Con una buena posición, acabado de sabiduría, en perfección. O sea, toda la esencia de Dios estaba en la vida de Luzbel. Sí. ¿Sí? Se le había entregado el sacerdocio del cielo, se le había entregado el sacerdocio de la tierra, ¿cierto? Imagínate. ¿Cierto? Cuidaba la presencia del Señor. Sus 9 piedras indicaban la adoración que emanaba de él. O sea, Tremendo eso. era tanta la grandeza que él tenía que su corazón en algún momento no fue capaz de soportar lo grande que se le puso a él. Sí. ¿Sí? Mire que cuando uno ve los grandes desastres ministeriales, uno ve que no fue cuando empezaron. Sí. ¿Sí? Fue cuando ya estaban en la cúspide, ¿cierto? Y que Dios les dio tanto que su corazón y su carácter no dio para poder manejarlo todo, Sí. ¿cierto? Y creo que una caída arriba es mucho más dura que una caída abajo, Total. ¿cierto? Cuando uno está empezando, listo, se equivocó, vuelve y dele y no es mucho el Es que impacto, entre más alto, más duro el golpe. más duro el golpe. Y 2, hay mayor presión atmosférica. Y número 3, hay poco oxígeno. Entonces uno mira, pues sí, uno mira a Moisés. Si el error de Moisés hubiera sido entrando en Egipto, ¿cierto? Un momento de rabia, una decisión equivocada, no hubiera sido tan grave cuando él ya había visto la gloria, Total. hablaba con Dios, había tenido resplandeciendo su rostro de la gloria de Dios, se equivocó, para afuera. Afuera. ¿Sí? Entonces, queremos la grandeza, pero la verdad estamos dispuestos a manejar dinero no es fácil. Sí. ¿Sí? O sea, yo quisiera tener mucho dinero, ok, listo. Sabes que para tener mucho dinero no puedes andar por ahí, ¿cierto? No, todo el mundo te va a ver de otra manera, Total. ¿cierto? Si vas a tener fama donde la gente te va a admirar, ¿cierto? Te vas a dar cuenta de que no vas a poder atender a todo el mundo, ¿cierto? No vas a ser asequible a todo el mundo. Uno dice, yo lo voy a manejar, ¿cierto? Pero uno mira que en Deuteronomio Dios le dice al pueblo de Israel, listo, cuando estuvieron en el desierto, yo los llevé por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, pero pues yo los sostuve, estuve con ustedes, ¿cierto? Pero ahora que los introduje a una tierra de bendición, cuídense de no apartarse del Señor. Así O es. sea, creo que es más peligroso perder a Dios cuando se tiene todo que cuando no se tiene nada. Porque cuando hay no más tengo, peligro en la tierra prometida que en el desierto. cuando no tengo nada necesito a Dios. Sí. ¿Sí? Pero Sí, cuando sí. lo tengo todo puedo llegar a correr el peligro, quizás que corrió Luzbel, ¿cierto? De llegar a pensar que yo ya no necesito a Dios. Sí. ¿Cierto? Entonces la fama, la riqueza, los trajes, los restaurantes, toda esa opulencia que es solamente el resultado más no la raíz, ¿cierto? Me puede llevar a mí al engaño de llegar a decir yo soy grande, yo lo alcancé, Sí. no necesito a Dios. Entonces creo que se necesita más humildad para tener más cosas. Así ¿Sí? es. Se necesita más humildad para tener. Y uno ve que el peso de lo que. Ahí es donde yo comienzo a orar muchas veces, mi pastor, y le digo, pidiéndole cosas a Dios, pero a veces yo pregunto, ¿será que sí lo podré manejar? ¿Será que sí soy capaz de llevar esa grandeza? ¿Sí? Wow. Entonces, antes de pronto nosotros querer presionarnos por crecer, deberíamos pensar, mi matrimonio estaría preparado para eso, ¿cierto? Mis hijos estarían preparados para eso, porque si yo voy a ir hasta allá arriba y voy a perderlo todo, mejor me quedo acá. Totalmente. Claro, o sea, y cuando voy a llegar arriba voy a perder lo que tenía. Entonces, preferiblemente me voy despacio, ¿cierto? Y voy asimilando las cosas. Y sí, todos tenemos que crecer, todos tenemos que avanzar, pero yo soy de los que le digo al Señor, si el crecimiento es algo exponencial, ¿cierto? Prefiero como ir un poquito más despacio, ¿cierto? Para no ser destruido por algo que yo no voy a poder manejar. Total. Sí. Y ahí es donde se requiere la palabra estructura. Tener unas bases, unas columnas que puedan soportar el peso de la bendición, el peso del éxito, el peso del reconocimiento de las multitudes, de la unción, de los dones, aún de los recursos, y poder decir, ok, yo he venido desde mi proceso, de todo lo que Dios ha estado haciendo conmigo, desde esa frustración, desde esos momentos que no vi resultados, eso me fueron fortaleciendo, me fueron equipando para lo que luego a la postre iba a llegar. Entonces, pienso que más que una estructura eclesiástica, se requiere una estructura interna del ministro, porque el crecimiento es
con base a lo que dice la palabra. Ninguno será probado más de lo que pueda soportar, sino que Dios es fiel. Si Dios nos mide como midió la capacidad administrativa de los hombres que le dio los talentos, según su capacidad, dice la Escritura, les entregó los talentos, las monedas de oro. Igual también Dios nos sigue midiendo a nosotros y dice, ok, Juan Carlos aguanta con tanto, Carlos aguanta con tanto, Darío aguanta con tantos, Carolina aguanta con tantos, Rafael aguanta con tantos. ¿Por qué los está midiendo? Entonces él mide la estructura y dice, no podré darte esto porque tu estructura todavía no lo soporta. Eso responde a la pregunta del cuándo. ¿Cuándo? Cuando tengas una estructura que pueda soportar lo que tú estás diciendo. Los recursos, el dinero, la fama, el reconocimiento, las multitudes. Y la fidelidad que se necesita para eso, ¿no? Total. O sea, si Dios te va a entregar su esencia y su poder y su gloria, que tú no te vayas a robar la gloria de Dios. Así es. ¿Sí? Y algo que yo siempre he tenido en mi corazón, y se lo digo a los muchachos en la iglesia, le digo esto no es de nosotros. O sea, si el día de mañana Dios me dice, no están más acá, te vas para otro lado, usted coja aquí y yo me voy. Sí. Total. Sí, porque no es de nosotros. O sea, por eso no es una ambición, claro. Es una visión, ¿cierto? Así es. O sea, y si nosotros estamos cosechando algo en este tiempo que sea perdurable para las generaciones que vienen, ¿cierto? Y eso desde ya tenemos que pensar. Y yo estaba pensando hace un instante, cuando hablábamos, lo que el apóstol Pablo dijo. Salomón también dijo, no depende del que, pues se fue Pablo, del que quiere ni del que corra, sino que Dios tenga misericordia. No es de los rápidos la carrera, ni de los valientes la victoria, sino que a todos nos acontece tiempo y ocasión. O sea, Dios tiene un tiempo, una temporada para abrirnos los cielos y bendecir todo el fruto del trabajo. La Biblia dice, Pablo sembró, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. No tenemos que tener el balance, sí, el crecimiento lo da Dios, pero ese crecimiento viene como resultado de una plantación y de regar, es decir, de un trabajo humano, de algo que se fusiona lo divino, que es lo que Dios hace, y lo humano, que es lo que nosotros hacemos. Y nosotros queremos estar esperando que Dios traiga crecimiento, y yo pienso que Dios dirá, ¿y dónde has plantado? ¿Y dónde has regado? Para que yo pueda decir, voy a dar crecimiento. ¿Qué semillas has plantado? Lo que tú decías, no puedes ser un pastor si no tienes la habilidad de alimentar al pueblo. ¿Qué puedo hacer crecer si no tienes un trabajo allí? Y no puedo aparecer el domingo, como lo hablábamos ahorita, sino, como el mago con el sombrero, a sacar el conejo para que todo el mundo se sorprenda. Total. ¿Cierto? Porque esto no es un espectáculo, es la iglesia del Dios viviente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra una iglesia que ha sido edificada. Entonces, yo debo entender que como pastor, que estoy al frente de una congregación, yo estoy edificando algo, estoy construyendo algo. Y qué triste que de pronto, como lo dice la Escritura, yo empiece a construir algo y lo deje tirado. Empecé el ministerio, la iglesia, ¿cierto? Pero me quedé porque las finanzas no me alcanzaron, porque la gente no me siguió, ¿cierto? O sea, y no entender que esto es una construcción, que la casa no se ve bonita hasta que no se termine. He creído algo, Paz, y eso lo aprendí de pronto con otra experiencia, ¿sí? Lo aprendí con el matrimonio mío, ¿sí? Para poderme casar con mi esposa, ¿cierto? Y de pronto en ese tiempo de decir, ¿será que me caso todavía? ¿No me caso todavía? Y el dar una respuesta concreta, cuando yo tomé la decisión de hacerlo, porque yo tenía una excusa, ¿no? O sea, las decisiones que uno no toma siempre tienen una excusa, ¿cierto? Y mi excusa era mi parte financiera. Entonces no tengo la plata para casarme, todavía no puedo sostener un hogar, ¿cierto? Que no era tan cierto, ¿cierto? Pero era mi excusa, ¿cierto? Claro. Pero cuando yo tomo la decisión de casarme, de formar un hogar, y la tomo en mi corazón y la tomo de una forma radical, Dios ve que yo tomé una decisión en serio. Entonces Dios comienza en esos 6 meses que yo le dije a mi esposa, nos casamos dentro de 6 meses, Dios comienza a traer toda la provisión que yo necesitaba. ¿Sí? Entonces ahí aprendí una lección, ¿sí? Y la lección la aprendí, y es que en lo que usted se determine es el camino que Dios va a iluminar. Así es. Y a veces estoy yo como, ¿será que hago el ministerio? ¿Será que no lo hago? ¿Será que esto? ¿Será que si Dios me llamó, no me llamó? Si Dios te habló, Dios te llamó, hazlo, ¿cierto? Pero determínate a hacer una sola cosa y que te sea estable, como lo dice el libro de Job, ¿cierto? Y Dios va a aparecer a darte la gracia que tú necesitas para hacerlo, ¿sí? Y cuando Dios me llamó al ministerio, el primer año fue así. ¿Será que si Dios me llamó, yo dejo el trabajo, me voy a la iglesia? El primer año tenía 24 años.
Entonces era algo como que... El año pasado. Allí, ahorita, sí. No, estamos tan viejos, pero vino como ese año de decir, ¿será que estoy haciendo? Entonces estaba yo con un pie adentro de la iglesia, pero con un pie pensando en, si no me funciona, salgo corriendo. Claro. ¿Sí? Si no me funciona, todavía me contratan en la empresa. Si no me funciona, hay que estar determinado. Claro, entonces pero cuando ya me di cuenta que el llamado era en serio, porque Dios se encargó todo ese año no fue para la gente, ese año fue para mí. Ese año fue para decirme a mí, ¿sí? Más que de pronto a mi esposa, sí, lo tenía más claro, ¿cierto? Para decirme a mí que Dios me había llamado. Y todas las señales de ese año eran para confirmarme el llamado. Entonces, y para decirme, hey, determínate. Si tú te determinas, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Entonces, nunca va a haber frustración en nuestra vida si yo me determino y Dios ve mi corazón que verdaderamente estoy determinado en hacerlo. Entonces, cuando Dios ve que Dios me llama y yo me determino en hacerlo, Dios me manda la gracia para ir a hacerlo. Entonces, bueno. Y ya cuando me dicen, ¿usted llama? Claro que sí. Eso es como la salvación. Imagina uno dudando de su salvación. Uno está determinado y está convencido. Uno debe estar plenamente convencido de que lo que Dios un día me dijo y me habló es así. Definitivamente el llamado no es 1 para cobardes, 2 para inconstantes, número 3 para gente incrédula, sino para gente que tiene y sabe que el Señor lo llamó. Y los resultados se verán con el tiempo si permanecemos. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, que será hecho. Y pienso que es muy relevante lo que nos estás contando acerca de la determinación. Otra cosa que de pronto se me viene a la mente es el aceptar las cosas reales, ¿sí? Creo que si todos nosotros cuando empezamos, yo le digo a la gente, yo se lo digo a la gente, o sea, no es que yo sea un experto predicador, ¿sí? He avanzado en algo, creo yo, ¿sí? He avanzado en algo, pero creo que cuando yo me escuchaba cuando empecé, ¿sí? Y yo pongo la grabación, el video, y yo digo, Dios mío, ¿cómo venía la gente a la iglesia? Qué misericordioso, o sea, eres. ¿Cómo venía la gente a la iglesia? ¿Sí? O sea, y la apariencia, sí. O sea, yo digo, y si uno es realista cuando uno está empezando y uno se da cuenta de que ni yo mismo me seguiría. Total. Entonces, pues uno no podría decir, bueno, porque la gente no me sigue, porque la gente no me cree, claro. ¿Cierto? Pero uno debe saber también que en el realismo, ese realismo me tiene que ayudar a mí a decir, pues si no lo soy, lo voy a hacer. Claro. Entonces yo puedo hacerlo, lo puedo construir. Hay que evolucionar, hay que avanzar. Hay que crecer, ¿sí? Y creo que de pronto nosotros tenemos idealismos y no somos realistas en la iglesia. Sí. Yo soy el súper, sí, Dios me usa, pero la gente no vino, entonces empieza uno el conflicto. No, aterricemos. O sea, aterricemos. Nosotros estamos aprendiendo, quizás no somos tan efectivos, porque si lo fuéramos, tuviéramos más todavía o hubiéramos alcanzado más, ¿cierto? Entonces, en lugar de estarme presionando por lo que otro está haciendo, debería yo obligarme, ¿cierto? Obligarme a mejorar todos los días. Así es. Debería yo obligarme, no solamente por crecer, sino por crecer numéricamente, sino por yo crecer, ¿sí? Por ser responsable con lo que Dios me dio. Y será inevitable que si creces hacia adentro, lo siguiente que viene es crecer hacia afuera. La gente va a ver siempre la gente va a notar los cambios. Sí. O sea, la gente va a notar los cambios, la gente va a notar cuando alguien es diferente, cuando alguien crece, cuando la iglesia tiene esa capacidad. Sí, la iglesia tiene esa capacidad de verlo a uno y decir... La capacidad de lectura tremenda. Wow, mire, el pastor viene diferente, la pastora viene distinta. O sea, ¿qué pasó? Entonces le genera a la gente esa expectativa de decir... Yo tengo que ir. Yo tengo mi enfoque correcto de lo que yo amo, ¿cierto? Porque yo no puedo amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo ya sé y estoy amando lo que Dios me llamó a hacer, yo al otro lo veo para inspirarme en lo que yo debo hacer. Así ¿cierto? Es, en ser una guía para el camino que yo tengo que... No para envidiarlo, ¿sí? O sea, no para envidiarlo porque al final yo no voy a tener paz lo que usted tiene. Así es. O sea, es imposible. ¿Cierto? Ni voy a operar como usted opera. Total. ¿Cierto? Claro. Es la multiforme sabiduría de Dios. Yo no, o sea, envidiar no aplica entre nosotros. O sea, envidiar porque es imposible, yo no lo puedo tener. O sea, y uno mira que el diablo cae por envidia, ¿cierto? Esa envidia se llena a Adán de envidia para que se vuelva independiente de Dios. Sí. Y uno comienza a ver una línea de envidiosos en la Biblia. Y de soberbios. ¿Sí? Entonces uno dice, no, o sea,
qué bueno que mi pastor Juan Carlos le está progresando, ¿cierto? En la gracia y en lo que Dios le entregó, ¿cierto? Yo quiero en mi gracia y en lo que Dios me llama a hacer, también crecer, también desarrollarme, ¿sí? También, y si nosotros, eso yo pienso que sería unidad en el espíritu. Sí. O sea, unidad, yo soy de los que creo que unidad no es sentarme en eventos o que son necesarios, ¿no? Sí. No son necesarios, pero unidad en el espíritu es que yo pueda ver que si el otro progresa, yo también estoy progresando. Claro. ¿Cierto? Entonces yo estoy inspirarnos unido. unos a otros. Sí, yo estoy unido, que si si mi especialización es una cosa y no la tengo, qué bueno que yo le pueda decir, mire, el pastor tal, la iglesia tal es especialista en esto, Sí. vaya ya lo pueden ayudar. Quizás nosotros no tenemos esa capacidad, ¿cierto? Porque Dios no nos la dio a nosotros, ¿cierto? Sí, cierto. Pero mira, ya hay una forma, en lugar de pronto de tener una persona, ¿cierto? Y no darle lo que la persona verdaderamente necesita. Totalmente. ¿Cierto? Así crecería el cuerpo de Cristo. Que somos un cuerpo. Que somos un cuerpo. Que nos amamos, Claro. nos necesitamos y que en esa visión de cuerpo sabemos que tu éxito es el mío, que mis lágrimas también pueden ser las tuyas y que podemos llevar las cargas entre todos. Y que en ese sentido la competencia es a cumplir la voluntad del Señor y podernos apoyar como hermanos. Pienso que cuando alguien realmente está creciendo, crece en múltiples dimensiones, no solamente en el área numérica de la iglesia, sino que crece en su carácter, crece en su humildad y crece en la conectividad con otros ministros, con los cuales de la abundancia mía puedo suplir la ausencia o la escasez que tengan otros, y la abundancia de ellos puede suplir también la escasez que yo pueda tener. Tener visión de cuerpo para poder crecer integralmente. Y eso pienso que es la clave para poder dejar las presiones de crecer. Sí, y al que de pronto nos está escuchando, nos está viendo y está a punto de rendirse, de tirar la toalla, le podemos decir que hay mucho por hacer todavía. Así es. Que quizás lo has intentado y vas por el camino como nosotros, ¿sí? Que cuente con todos. Que cuente con nosotros, claro. Y que lo vamos a empujar, porque si lo empujamos a usted, el trabajo de nosotros va a ser mucho más fácil. Claro. ¿Cierto? O sea, yo digo que cuando uno ve la dinámica de Corea, de Guatemala, que las iglesias crecen demasiado, es porque a medida que las iglesias van creciendo, se va haciendo más fácil el evangelismo. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues se va ganando un territorio espiritual y se va tomando más autoridad en los Y territorios. Dios bendice la armonía. Dios bendice la armonía y la unidad. Claro, entonces que todos nosotros nos apoyemos, que todos nosotros, que si hay un pastor que no quiere continuar con su ministerio y Dios le dio un llamado, que se anime y se motive a hacer lo que esto no es, que lo entendamos y seamos realistas, que esto no es algo de que de la noche a la mañana vamos a tener los resultados, que creo que 10 años de ministerio o 5 años de ministerio, 8 años de ministerio, es el comienzo apenas, ¿cierto? Y quizás si las malas experiencias que nosotros tuvimos, ¿cierto? En el ministerio nos están dando un mensaje de que nosotros abortemos el ministerio, no las escuchemos. ¿Sí? Van de hacer cosas, de tener, hacemos una cosa, hacemos otra, ¿cierto? Y nos apresuramos y muchas veces dejamos tirado lo que Dios nos llama a hacer. Así es. Pero llega un día en que va a venir el profeta, llega un día donde él dice, mire, me llama la atención que dice Saúl a Samuel, es que yo lo hice porque el pueblo se me desertaba, ¿cierto? Y a veces vemos la gente salir de la iglesia y nosotros o buscamos la manera o de hacer algo ¿Cómo los amarro? de retenerlos, ¿cierto? De hacer algo para retenerlos o quizás de dejarlo todo, ¿cierto? Sí, creo que a veces nosotros en el ministerio se nos daña es por hacer cosas en esos tiempos. Total. Entonces, y creo que tenemos que tener la capacidad de esperar. O sea, creo que estamos en la época donde todo es express, donde todo es rápido, donde todo, y quizás eso está jugando también una mala pasada entre nosotros. Ser pacientes. Ser pacientes. Y esperar. No, quizás todos tenemos palabras proféticas, ¿cierto? Pero esperemos el direccionamiento, la voz de Dios, la palabra del qué es lo que voy a hacer. Claro, vamos a hacer cosas porque tenemos que hacerlas, sí, claro. ¿cierto? Pero el qué voy a hacer, la dirección correcta, la precisa, que va a llegar en algún momento, ¿cierto? Amén. Y nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, de poder obedecerlo. Y eso nos lo da el proceso anterior. Así es. ¿Sí? O sea, el carácter de poder hacer la locura que Dios quiere que nosotros hagamos. De obedecer la instrucción. Porque a veces el orgullo no nos deja
hacer lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros hagamos. Totalmente, totalmente. No, amado, tremenda edificación, tremendo tiempo que estamos pasando aquí en el Diario de un Ministro. Así que deja las presiones por crecer, disfruta el proceso, disfruta tu llamado y cumple con la asignación que el Señor te ha entregado. Pastor Carlos, gracias por tu bendición. De verdad que sé que vamos a bendecir muchísima gente con esto. Gracias, Pastor, por la invitación y bueno, seguimos en la carrera que Dios tiene por delante para nosotros. Bendiciones para todos. Esto es el Diario de un Ministro. Chao, chao.